Buenas, qué gusto poder ver a gente querida, a gente que en algún momento constituimos familia, entre, por ejemplo, Glenn y Rosaura, que acaban de estar aquí. Fueron personas muy importantes en mi formación personal, en mi formación profesional. Bien, yo soy historiador, trabajo en Arequipa, soy integrante de la Sociedad Picantera de Arequipa. Soy profesor, docente principal de la Escuela de Historia de la Universidad de San Agustín. El tema que quiero compartir con ustedes tiene que ver pues, con la pandemia y específicamente con una experiencia que hemos vivido en Arequipa, que es el tema de las picanterías, ¿no? Y lo titulo Identidad Sanadora, Picanterías y Pandemia en Arequipa. Aquí comparto con ustedes algunas imágenes de lo dantesco que fue precisamente la llegada de la pandemia a la ciudad. Hacia el lado izquierdo vemos a una mujer corriendo desesperada detrás del auto del presidente Vizcarra, exigiendo pues ayuda para su esposo que estaba agonizando en las carpas del Hospital General. Esto fue una escena pues estremecedora porque evidenciaba las crisis, evidenciaba las carencias, evidenciaba todo este proceso de que, bueno, como decían algunos comunicadores, nos agarró con los pantalones abajo, ¿no? En la parte derecha hacia abajo tenemos los automóviles que ante la ausencia de camas UCI y de posibilidad de recibirlos en el hospital tuvieron que colocarse en la playa de estacionamiento del Hospital General de Arequipa con un balón de oxígeno al costado para tratar de que los pacientes tuvieran pues, su provisión de oxígeno requerida. Al final había muchos más carros de los que la playa de estacionamiento pues, podía tener y se tuvo que empezar a construir más carpas porque el detalle está en que no había pues camas con cánulas de alto flujo, no había posibilidad de hacer pues vías de más dables pues, para el consumo de oxígeno. Esto fue una tragedia porque las personas que llevaban a sus seres amados tenían que alquilar un taxi en las afueras del hospital para que sirviera pues, de cama UCI al final de cuentas dentro del hospital. Estas dos escenas marcan un poco el inicio de la pandemia en Arequipa y los rasgos realmente terribles que hubo, ¿no? Ya Glenn ha sido bastante preciso con las estadísticas que ha mencionado y yo creo que también debería decirse que en algún momento el Perú fue calificado como uno de los países más irresponsables en el manejo de la pandemia, ¿no? O sea, estábamos imbuidos en otro tipo de preocupaciones y no nos dimos cuenta que lo que se venía era terrible y no estábamos preparados para ello. Pero si el Perú estaba mal preparado para la pandemia, Arequipa estaba peor aún, ¿no? Las muertes se sucedieron, se tuvo que construir nuevos pabellones de nichos en los cementerios, se tuvo que establecer un cementerio específicamente para víctimas de la COVID en las afueras de Arequipa, en un cerro árido. Aparecieron fosas comunes porque ya no había quien reclamara los cadáveres, etcétera, ¿no? El pico más alto bueno, al final se ha calculado de que más o menos 1 de cada 4 arequipeños fueron contagiados de COVID. El número de muertos superó los 10.000 y fue realmente una situación compleja. Yo entiendo de que hay digamos, el trabajo de Glenn y de Rosaura pues está lleno de estadísticas, etcétera, porque así debe ser. Pero yo voy a hablar de una parte donde es difícil encontrar estadísticas y es la sensación de desamparo. O sea, cundió una suerte de depresión social precisamente por todo lo que se veía en las imágenes, en los noticiarios, etcétera, ¿no? Empezamos a perder referentes, o sea, políticamente hablando, económicamente hablando, socialmente hablando, culturalmente hablando, los referentes que antes teníamos como ser ciertos, pues dejaron de ser certezas y ahora eran incertidumbres. Es todo esto de alguna u otra manera se reflejó en el estado de ánimo, ¿no? Y si encima le sumamos una gravísima crisis política, porque teníamos un gobierno regional que fue elegido por una cantidad ridícula de votos, o sea, de diferencia entre las dos listas, y el gobernador electo pues era una persona muy controversial, que había sido acusado varias veces de violaciones, que había pasado por
el concejo de Caylloma, donde está el Valle del Colca, uno de los puntos turísticos más importantes del país, y que había cometido graves actos de corrupción, etcétera. Y aparte de eso, es una persona que se caracterizó siempre por su prepotencia y su petulancia a la hora de asumir las cosas. Entonces él se considera más o menos un mesías andino que podía resolver el tema sin ayuda del gobierno. Al final tuvo que venir el Estado central, que se le veía lejano, se le veía ajeno, se le veía más preocupado por Lima que por el resto del país. Tuvo que venir Pilar Macetti, que en ese tiempo era la ministra, a jalarle las orejas, pues no solamente al gobernador y a todos los consejeros regionales, sino también a algunas autoridades municipales. Vino aquí y ahí recién nos dimos cuenta de que lo que se estaba haciendo en Arequipa pues era un desastre que estaba costando vidas, un desastre que de alguna u otra manera nos iba a pasar factura al final. Y lo que es peor, el gobernador era un fanático consumidor de ivermectina y se dedicó, digamos, fuera de los actos oficiales, protocolares, se dedicó a hablar ante la prensa, cantando las virtudes de la ivermectina y los peligros que podía llevar adelante el tema de la vacunación. O sea, estábamos premiados por todo lado, ¿no? O sea, teníamos todos los ingredientes en la olla para crear un guiso pues de dolor, de sufrimiento y de muerte, ¿no? Arequipa se vació de gente. Fue impresionante ver la ciudad con muy pocas personas transitando, y las pocas personas que transitaban pues eran, digamos, estrechamente vigiladas por las fuerzas del orden. Empezaron a cundir los cierres de empresas al no poder soportar pues este asunto del aislamiento. Empezaron a aparecer los despidos. La gente pasaba por los barrios clase medieros, sobre todo, pidiendo limosna en comida. Y lo que es peor, mucha de la economía de Arequipa se basa en los servicios, específicamente los relacionados con el turismo, ¿no? Y el turismo pues colapsó. O sea, lo más digamos, lo más vistoso del turismo que tuvimos en esa época fue un grupo de turistas que se quedaron varados en Tacna y que alcanzaron a llegar a Arequipa, tenían que llegar a Lima para poder viajar a su país, me parece que eran argentinos, y se quedaron varados en una avenida, o sea, no tenían ni siquiera cómo guarecerse del frío, no tenían alimentos, etcétera. Se tuvo que movilizar a ellos y a otros turistas que se quedaron varados en la ciudad, se tuvo que movilizar aviones de solidaridad para poderlos sacar hacia las fronteras y que puedan regresar a sus hogares. Pero el turismo definitivamente colapsó y ese sector, el sector más golpeado en la economía arequipeña fue precisamente el sector turismo y el sector servicios, ¿no? Ahora bien, en 2010 se fundó la Sociedad Picantera de Arequipa. Fue a iniciativa de Alonso Ruiz Rosas, un poeta y escritor muy importante en el país, que decidió junto con un grupo de amigos, la mayor parte de ellos intelectuales, juntar a las picanterías, a las dueñas y dueños de picanterías, para poder de alguna u otra manera crear espacios de compartir, etcétera, y para que no se pierda el patrimonio gastronómico de Arequipa, que es notable, que es importantísimo, ¿no? La sociedad picantera rápidamente fue creciendo y se convirtió en digamos, en la organización de la sociedad civil con mayor crecimiento y con más éxitos de toda Arequipa. Fue una cosa impresionante. Las y los dueños de picanterías inmediatamente entendieron el motivo de la creación de la sociedad picantera y abrazaron la sociedad picantera como una causa, ¿no? Los requisitos no eran muchos. La cocina de las picanterías que integraran la sociedad picantera tenía que ser abierta, o sea que las personas, los comensales, podíamos observar lo que se preparaba en sus fogones. El otro requisito es que prepararan diariamente el almuerzo. En Arequipa se llama almuerzo a una suerte de menú que incluye pues el chupe del día. En Arequipa tenemos un chupe por cada día,
o sea, una sopa densa, una sopa muy contundente, ¿no? Que tiene papa, carne y otros productos, en una mezcla muy elaborada, muy vistosa, muy sabrosa, por la cantidad de colores, sabores, aromas que tiene el plato, y la idea era de que eso no se perdiera. Entonces la obligación era preparar almuerzo, o sea, esta tradición arequipeña que es muy antigua. Por otra parte, tenían que preparar su propia chicha de guiñapo, ¿no? Es más, se desterró el término jora porque la jora es una especie de maíz que existe en otras partes del Perú. En Arequipa particularmente se prepara de una manera diferente y con un maíz diferente también, que es el maíz negro, y al maíz seco, germinado y seco, se le llama guiñapo. Entonces, se impuso el nombre de chicha de guiñapo y es el que actualmente se usa. Las picanterías usualmente tenían pues mesas largas, mesas con bancas, es decir, en una mesa se podían sentar varias familias y eso convertía pues a la picantería en un espacio social de intercambio, ¿no? Personas de diferentes extracciones sociales, económicas, etcétera, se sentaban a la mesa a compartir pues un plato y conversaban, se comunicaban, aprendían, enseñaban, ¿no es cierto? Pero con la crisis económica del segundo gobierno de la UNDE y la crisis económica que vino del gobierno de la PRA, un poco que las picanterías habían tendido hacia para convertirse en restaurantes internacionales, ¿no? Es decir, restaurantes más formales. Entonces se reemplazaron las grandes mesas y las bancas por mesas individuales de melamine, generalmente con sillas alrededor. Bueno, con la aparición de la sociedad picantera volvimos al asunto, a esa tradición de las mesas largas, para recuperar esos espacios sociales, las personas sentadas en bancas ante la misma mesa. Creció tanto la sociedad picantera que en 2014 se organizó la primera fiesta de la chicha. La idea era juntar a todas las picanteras y picanteros de Arequipa en la Plaza de Armas, en kioscos primorosamente armados, pero muy sencillos. Cada picantería ofrecía al público a precios muy módicos lo mejor de sus fogones, ¿no? Entonces, y aparecían platos que no se preparaban en Arequipa décadas y alguna que otra innovación también, ¿no? Porque digamos que la cultura gastronómica también es dinámica. Entonces, inmediatamente la fiesta de la chicha organizada por la Sociedad Picantera se convirtió en el inicio oficial de las fiestas por el aniversario de la fundación de la ciudad. Entonces, cada año era absolutamente interesante cómo se juntaban miles de personas. Fíjense, yo soy integrante de la Sociedad Picantera y nunca he podido comer nada en la fiesta de la chicha porque había digamos, una multitud abigarrada que al final nos hacía pues de que no pudiéramos consumir esto, ¿no? Y la gente comía pues el mejor rocoto relleno, el mejor pastel de papa, el mejor chupe de camarones que podían consumir a precios realmente, digamos, baratos, ¿no? Y esto hizo pues de que el prestigio de la sociedad picantera creciera. Ahora, cuando llega la COVID y llega el encierro, las picanterías también acusaron el golpe de una manera pues dramática porque perdían la posibilidad de mantener la actividad restaurante, ¿no? Porque se cerraron los ambientes. Caray, o sea, las picanterías tuvieron que reconvertirse, ¿no? Y reconvertirse de diferentes maneras. Felizmente tuvimos el apoyo incondicional de Ignacio Medina, que es uno de los más importantes críticos gastronómicos del mundo. Él es español, pero digamos que es casi arequipeño porque vive más tiempo en Arequipa que en otros lados. Y Ignacio hizo todo un equipo para asesorar a las picanterías para soportar el golpe, ¿no? Entonces se tuvo que reconvertir muchas cosas, se habló de hacer platos semi preparados para que los comensales pues lo prepararan en su casa con toda la seguridad del caso. Se empezó a pensar la manera de que las picanteras y los picanteros siguieran llegando a su público con lo que hacen. O sea, la teoría antropológica nos enseña que lo que precisamente realizan los y las picanteras es precisamente una suerte de
acto maternal, ¿no? De alimentar a través de la comida no solamente el cuerpo, sino también el corazón, el cariño, la querencia, ¿no? Entonces, acá tenemos una imagen que está al fondo, que está en el fondo, que es una trabajadora de una de las picanterías más prestigiosas de Arequipa, la Nueva Palomino, vestida como pampeña arequipeña, o sea, con el traje, el color, el sombrero, etcétera, pero con su protector facial, con su tapabocas, etcétera, haciendo el servicio de delivery. Inclusive, para poder hacer el servicio de delivery, las picanterías traían sus propias mesitas que estaban cubiertas por estos manteles de cuadros blancos y rojos que son muy típicos de las picanterías arequipeñas, todos con su sombrero lonjo, que es el típico sombrero de las personas que trabajan precisamente en las picanterías, para poder entregar en el domicilio, con todos los protocolos de seguridad del caso, la comida, ¿no? Esto hizo que poco a poco sintiéramos que las picanterías podían seguir funcionando y podían seguir componiendo esta parte de la identidad que es tan cara, tan querida, tan valiosa para los arequipeños, que es la identidad gastronómica. Entonces, de esta manera, gracias a estos cambios y a estas reconversiones que tuvieron las instituciones, se reforzó este referente de identidad y ya no se pensaba en el que venía de fuera, en el visitante de otro país o de otra región. En realidad, las picanterías se sintieron como nunca antes parte de los arequipeños. Y esto empezó a manifestarse también en los estados de ánimo, ¿no? Fíjense, acá tenemos en el fondo pues una fotografía de las últimas fiestas de la chicha que hubo antes de la pandemia, ¿no? Si se dan cuenta, pues es una multitud impresionante que terminaba siempre en fiesta, ¿no? Y llevando el pendón, es decir, una bandera roja, que es lo que identificaba antiguamente a las picanterías, o sea, las picanterías se ponían su pendón en la parte exterior de la picantería, significaba que allí había chicha, por lo tanto estaba funcionando, ¿no? Este año, digamos que se tuvo que evitar esto porque nuevamente hubo pues, restricciones a las reuniones masivas, pero la gente igual se convocó, se autoconvocó a la Plaza de Armas y los integrantes de la sociedad picantera estábamos realizando un acto privado con las autoridades de la ciudad para reconocer a algunos de las personas pues, que habían participado en la sociedad picantera. Era un evento absolutamente privado, no era abierto al público, etcétera, pero sin embargo las personas se abocaron a ir a la Plaza de Armas pensando que podían de alguna u otra manera participar de lo que ellos ya sabían que era la fiesta de la chicha. Entonces, fíjense, la sociedad picantera ha perdido varios miembros y miembros valiosísimos precisamente producto del COVID, ¿no? Entonces, esto también era una sanación para la sociedad picantera, el ser reconocidos, el poder vernos físicamente después de mucho tiempo. Hay otro ejemplo que es similar al tema de las picanterías y es el Comando Matico, ¿no? Mi esposa está en este momento investigando muy seriamente este tema del Comando Matico, que ustedes muchos deben saberlo, pero nuestros amigos de fuera quizá no. El matico es una planta propia del mundo andino con varias subespecies que supuestamente tiene unas cualidades cicatrizantes altísimas. Y esto, el consumo del cocimiento de matico, hace pues que las personas no solamente tengan mejores defensas, sino que si están un poco debilitadas en el sistema inmune, esto se va a solucionar. Fue tan importante este asunto del Comando Matico que inclusive las personas que habitan en el área amazónica juntaron plantas de matico que entiendo que en la zona crece casi de manera silvestre, juntaron plantas de matico para poder enviársela a los amazónicos que residen en un barrio en Lima que se llama Cantagallo. Es decir, un acto de solidaridad y desprendimiento y de preocupación que tiene que ver con la identidad. Estos dos ejemplos, el Comando Matico y la sociedad picantera, creo que son buenos momentos para reflexionar en caso se vuelva a repetir, ¿no? Valga la redundancia, en caso se repite el tema pues, de una pandemia, porque es más fácil pensar en soluciones viables, que no solamente
tengan pues impacto en la economía, sino también en el estado de ánimo de las sociedades, si es que estas soluciones se anclan en referentes identitarios, culturales, etcétera, ¿no? Bueno, yo quería compartir esta experiencia como arequipeño, docente universitario, ex estudiante de la Universidad Patricio Lumumba. Qué bueno verlos juntos y espero que esto se repita para los próximos años. Muchas gracias. Quizás si hubiera alguna pregunta.